Último bloque de Plural. Invitamos hoy a un posadeño, a Fabián Brito, que es, voy a leer, es licenciado en Economía y Magíster en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pero es investigador, y esto es lo que quería leer, pero es investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, el CIECTI. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Lo Sí, tengo que es leer porque atravesado. se me va a confundir la Es un sigla. nombre complejo. También sos docente investigador en la Universidad de Quilmes, ¿no es cierto? Sí, en la Nacional de Quilmes. Fabián, sos posadeño, te fuiste a Buenos Aires y estás trabajando en cuestiones de tecnología e investigación. Contame un poquito. Trabajo sobre aspectos relacionados a la innovación y todo lo que eso conlleva. En ese sentido, digamos, el eje conductor de todas esas actividades es el conocimiento. Claro. Sí, entonces, cuando uno habla en realidad de ciencia, tecnología, la importancia es que eso tenga algún tipo de impacto en la sociedad y ahí hablamos de innovación. Entonces vienen muy entrelazadas esas distintas nociones. En la reunión que tuvimos para preparar el programa, hay que ser honestos, estuvimos hablando, bueno, se dispararon miles de temas que podíamos hablar hoy y bueno, habíamos acordado hablar del trabajo de investigación que analiza las patentes que se realizó hace muy poco en la Argentina. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, ese es un trabajo que bueno, fue publicado hace poco en una revista bastante prestigiosa y es un trabajo muy innovador en cuanto a la metodología. Nosotros lo que hicimos fue cruzar distintos grupos de trabajo argentinos, ¿sí?, de la Academia Argentina, con la base de patentes que tiene la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Sí? Como para poder analizar un poco del conocimiento que se está generando en Argentina, qué ocurre con la titularidad, o sea, quiénes son los dueños de esos resultados, ¿no? De esa manera queríamos cotejar. ¿Quiénes son los dueños de las patentes? De las patentes. De las patentes. Porque las patentes tienen, como todo derecho de propiedad intelectual, tienen como una doble titularidad, por decirlo de alguna manera. Por un lado se reconoce la autoría, quiénes son los que han creado ese conocimiento, quiénes son los autores, pero por otro lado, quién tiene el derecho económico sobre esa propiedad, ¿no? ¿Quién investigó y quién es el Claro, quién dueño? lo creó, Claro. le das el derecho moral, pero por otro lado existe la titularidad respecto de quién puede licenciar o quién puede vender o quién puede hacer uso de esa tecnología. ¿Tuvo impacto ese estudio? Tuvo bastante impacto porque nosotros lo que descubrimos en eso es que, a ver, esto surge a partir de distintas líneas de trabajo que estamos llevando para intentar comprender un poco cómo funciona el sistema e intentar aportar al sistema público de ciencia, tecnología e innovación desde las políticas públicas. El CIECTI lo que intenta es servir de asistencia para mejorar las políticas públicas, esencialmente para lo que se habla de la apropiación del conocimiento, ¿no? O sea, lo que nosotros intentamos es que el conocimiento que se genera en la ciencia argentina pueda efectivamente ser utilizado por la sociedad, entiéndase en términos lo más amplio posible, no las empresas, el sector público, los hospitales, las cooperativas, las ONG. El conocimiento es ampliamente aplicable a infinidad de cuestiones que pueden mejorar la vida de la sociedad. Que no queden guardados. Exactamente. Y bueno, dentro de esto lo que se hizo fue un trabajo de ciencia de datos bastante importante, demandó mucho tiempo para poder cruzar las titularidades, digamos, los nombres de los investigadores argentinos con quienes eran los titulares de estas patentes. Y ahí nos enteramos de algún resultado bastante particular. A ver, entre paréntesis, una cosa puntual, en la reunión que vos mencionabas, una de las cosas que decíamos es que este es un estudio sumamente innovador porque nunca se hizo, pero nunca se hizo a nivel mundial. No se hizo en algún caso porque en los países desarrollados no es una cuestión relevante, o sea, la innovación en términos de las empresas tiene su dinámica propia, y en los países subdesarrollados porque el trabajo de construcción de algoritmos para poder depurar la lista es sumamente complejo. Claro. Entonces, como te mencionaba, es un trabajo que nos demandó bastante tiempo y en donde
nosotros empezamos a tener, por ejemplo, un investigador, Carlos Pérez, pero claro, Carlos Pérez en Iberoamérica pueden haber un montón, o de doble apellido. Entonces hubo que hacer un proceso de depuración muy importante para poder llegar a esos resultados. Fabián, te vuelvo un poquito atrás. Sí. ¿Por qué surge esto? ¿Cuál es el interés de ponerse a ver quiénes son los dueños comerciales, por decirlo de alguna manera, y quiénes son los que llevaron adelante esa investigación? Bueno, por un lado, porque nosotros trabajamos, en mi caso particular, trabajo mucho con lo que es vinculación y transferencia tecnológica, y si se quiere, el objetivo de estos trabajos apunta a lograr esta apropiación del conocimiento. En el sentido de lo que tiene que ver con las patentes, hay una cuestión que es importante, y es que la patente en realidad se utiliza cuando se licencia, ¿no? Claro. Entonces, el que tiene digamos, el que tiene el derecho económico, que es el titular más allá del derecho moral, es aquella institución o persona que puede hacer uso de esa tecnología, puede dejar de hacer uso, o sea, puede adquirir una patente para dejarla en un cajón y que no se use, o tiene la potestad de licenciar a una o más instituciones, empresas, personas o quien quiera. Dentro de esto, el tema era, bueno, ¿qué estamos generando nosotros desde la ciencia argentina y cuál es el impacto que eso tiene a nivel global? Convengamos que acá una patente, estamos hablando de una novedad técnica a nivel mundial. Es algo que no existe en el mundo, por eso logra ser patentado. Y dentro de esto... Estamos hablando de ciencia y tecnología siempre, ¿no es cierto? Patentes de ciencias y patentes de tecnología. Las patentes siempre son tecnológicas. Uno puede definir distintos estamentos de lo que es ciencia básica, aplicada y desarrollo tecnológico. Las patentes siempre llegan en ese último escalón, no es innovación. O sea, yo cuando saco un prototipo puedo patentar ese prototipo, pero eso no es innovación porque no ha llegado al mercado. Ahora, lo que tiene la patente es que es un producto que da una solución técnica a algo que no existe. ¿Sí? Por eso es una novedad, y esa novedad tiene que ser a nivel mundial. Pero la patente además tiene que tener una actividad inventiva y tiene que tener una aplicación industrial, como para que efectivamente, digamos, pueda ser patentable. Después hay un montón de actividades que entran dentro de lo que es el grupo de derechos de propiedad intelectual, pero que no son patentables, por ejemplo, el software. Claro. Y en ese sentido, nosotros en este trabajo puntualmente, lo que se descubre es que el 52% de los investigadores e investigadoras de la Argentina cumplen con lo que sería la ley de patentes, ¿no? La ley de patentes lo que establece es que el que paga el sueldo, o sea, el empleador de los equipos de investigación, es el que tiene que tener la titularidad de la patente. Más allá de que un porcentaje pueda ser dado a los investigadores o al equipo que participa. Yo financio, yo soy el dueño. Exactamente. Eso se establece en el artículo 10 de la ley. Sin embargo, nosotros lo que encontramos ahí es que casi la mitad estaba incumpliendo esta normativa. Y puntualmente nos enfocamos en lo que se denomina el trabajo, que es el financiamiento de nosotros y la titularidad es ajena, ¿no? Las patentes son ajenas, porque casi un 23%, un 22,9% para ser exacto, de las patentes que se desarrollaron con equipos de investigación, quizás no completamente, pero sí donde un porcentaje importante de investigadores e investigadoras eran financiados por el sector público argentino, tenían como titulares a instituciones o empresas extranjeras. Ah, mira. Y eso es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención porque viene de un desarrollo mucho más amplio que está vinculado a lo que se llama explotación cognitiva, ¿no? De cómo ciertos desarrollos en Argentina y en América Latina son apropiados por empresas extranjeras para continuar mejorando en sus niveles de competitividad. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué se da? Ocurre por varias cuestiones. Uno de los temas importantes acá es que la ciencia argentina, en muchos sectores, en muchas actividades, la verdad es que tiene un nivel muy importante. Nos encontramos en distintas ramas en
trabajando en lo que se llama la frontera del conocimiento. Entonces, nuestros equipos de investigación en muchos casos trabajan a la par de equipos europeos, norteamericanos o japoneses. Y dentro de ese lugar, el problema que hay es que en muchas ocasiones las empresas del país no tienen las capacidades para trabajar con esas tecnologías. Entonces hay una diferencia de matching importante entre lo que se está generando de conocimiento en la ciencia y lo que requiere la industria. Entonces esa diferencia de matching hace que en muchos casos ese conocimiento no pueda ser apropiado por la sociedad argentina y sí por... para afuera, claro. Exactamente, por entidades extranjeras. Fabián, ¿cuánto incide o cuánto impacta el desarrollo de estas patentes, hablando siempre de las patentes, en lo que tiene que ver con el desarrollo del país o de una determinada región? Y hay un temita que después te quiero preguntar. Vamos primero con la primera pregunta. Bueno, está bien. Mira, en realidad el tema de la patente justamente es un mecanismo legal, es un documento técnico legal que lo que te da al titular de esa patente es una protección jurídica para la explotación económica. Ahora, eso es solamente la protección. Lo importante de la patente es cuando eso tiene un uso efectivo. Eso se puede dar porque el propio titular de la patente está haciendo uso de esas técnicas o porque la licencia. ¿Sí? Si la patente no llega a tener ese licenciar uso, es cederla. Claro, por ejemplo, un equipo de investigación desarrolla algo, tiene la protección para que nadie se lo pueda copiar, claro. Esa es la protección legal que se le da, y después le puede dar una licencia a una empresa para que explote ese conocimiento, ¿sí? Una nueva forma de producir o a través de determinados tipos de materiales nuevos desarrollar nuevos productos. Esa es la posibilidad. Ahora, sin esa licencia, sin ese uso, esa explotación del conocimiento, la patente per se no genera un impacto económico, no genera un beneficio social. O sea, ahí hay una diferencia grande, porque en muchos casos, en Argentina y en América Latina, en los últimos 15, 20 años, se ha dado mucha relevancia al indicador de patentes como algo sumamente relevante, y la verdad que hay un montón de otras actividades que son tanto o más importantes para ganar competitividad y para generar un impacto económico y social en todo el conjunto de la población. ¿Por ejemplo? Todo lo que tiene que ver con vinculación y transferencia tecnológica, hay un montón de cosas. A ver, cuando yo decía patente es una novedad mundial, ¿no? Es algo que no existe en el mundo, ninguna empresa lo está utilizando. Eso era lo que te quería preguntar y relacionarlo con algo que podemos entenderlos todos. Por ejemplo, la vacuna contra el COVID, por ejemplo. Exacto, era algo que no existía. Y, por ejemplo, fíjate, ahí se han desarrollado varias vacunas contra el COVID, porque si bien se busca, el objetivo que se persigue es el mismo, la forma en que se llega a ese objetivo son distintas. Por eso existen distintas vacunas contra el COVID. Claro. Pero era algo que no existía, entonces eso se patenta. Ahora, en el caso de muchos sectores industriales de Argentina, las empresas están utilizando tecnologías algo retrasadas. Depende del sector, depende de la compañía, esa brecha tecnológica puede ser mayor o menor. Ahora, en ese sentido, no es necesario trabajar con patentes para mejorar la competitividad de una compañía. ¿Sí? Con la propia asistencia, con el trabajo colaborativo que puede haber de un centro de investigación, como una universidad o centros del CONICET, con una empresa, se puede mejorar muchísimo la competitividad de la industria sin llegar a tener que trabajar con un sistema de patentes. Claro. Con esos aportes, con aportes... Con la vinculación y el trabajo colaborativo, hay muchas actividades en donde uno puede mejorar un proceso, por ejemplo, de una empresa para reducir el desperdicio, reducir los desechos o mejorar la calidad de los productos, o cambiar parte de la producción que tenía, muchos errores o mucho consumo, y que eso permite mejorar la productividad de una manera muy importante, pero sin necesidad de generar algo totalmente innovador como es un hecho patentable. Fabián, ya lo último, porque nos queda, igual podemos pasarnos un poquito. Quería conocer cuál es la relación que hay entre investigación, patentes, estas patentes, y el desarrollo de políticas públicas.
Bueno, en el sentido de... voy a arrancar por las políticas públicas porque me parece sumamente relevante. Y sí voy a dejar un poco de lado las patentes en esa claro. pregunta. Porque las políticas públicas me parece que son fundamentales para poder desarrollar conocimiento y conocimiento que sea aplicable, conocimiento que sea necesario para mejorar las condiciones de vida de la población. Y eso en términos de competitividad empresarial como de beneficios sociales. Ahora, dentro de este punto, en todos los países del mundo, incluso los países más desarrollados, tienen una política muy activa y muy fuerte para desarrollar tecnología. Claro. En el caso de Argentina, históricamente ha tenido una política mucho más de lo que se denominada o derivada por la curiosidad del investigador. Pero ahora, por ejemplo, con el COVID, el Estado ha tenido una política muy concreta y muy orientada a resolver problemas. Y eso, por ejemplo, se ha visto en redundar productos y servicios concretos que ha beneficiado a la población. De hecho, ahora se está desarrollando una vacuna made in Argentina. Claro. Y se han desarrollado, por ejemplo, los test de antígenos. Éramos uno de los 12, 13 países en el mundo que lo habían podido fabricar en su momento. Fabián Brito, muchísimas gracias. Igual quedás comprometido para otros programas. Muchas gracias por la invitación. 100 temas para hablar. Y cuando quieran. Gracias, Fabián. Un gusto. No hacemos nada. Nos vamos hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias.